renglón. Escucha mi pasaje, te invito a un viaje por mi vida y sus calles, donde el necio calle, donde el sabio sabe. Así que pasen por favor los cobardes detrás, los valientes delante. Me han humillado sin razón y sin... Bueno, pues vamos a dar comienzo con la siguiente ponencia, Breaking Bad USB, de Sergio y Roberto. Un aplauso, por favor. Hostia, sí la tenemos. Egunon, buenos días. Antes de empezar, nos gustaría dar las gracias a la organización y a las personas que han hecho posible que hoy estemos exponiendo aquí, porque realmente nosotros estuvimos hace 2 años en la última Hub Players que se puede hacer presencial y nos encantó, y para nosotros pues realmente es un lujazo estar aquí pudiendo exponeros algo. También es verdad que cuando echamos el paper no me hacía la idea de lo que era ver a 400 personas así de largo, y bueno, si en algún momento me echo a llorar y me hago mucha bola, no me lo tengáis muy en cuenta y por favor no lo subáis a YouTube. Entonces, sin más, por presentarnos un poco, Gejo y yo pertenecemos a otra asociación que también monta una con, Euskal Hack. Estamos en el norte. El presidente Miguel esto lo explica mucho más formalmente. Si tenéis oportunidad, preguntarle a él qué es Euskal Hack. Yo suelo decir que somos unos gorditos que de vez en cuando nos ponemos camisetas negras y hablamos de cosas frikis, ¿de acuerdo? Tenéis nuestro Twitter, @EuskalHack, y normalmente no hacemos muchas cosas, pero las que hacemos las solemos hacer con gusto, ¿de acuerdo? De hecho, ya empezamos. Ahí está, ¿no? De hecho, en junio, si la pandemia nos lo permite, pues tenemos intención de hacer un congreso. Ya tenemos logo y nosotros cuando tenemos logo ya vamos adelante, pase lo que pase. Pero sí que quiero pues hacer una reflexión y felicitar a la organización porque tiene muchísimo mérito en tiempo de pandemia, en febrero, hacer una conferencia como esta, porque estás a una PCR o un test de antígeno que tendría que cambiar toda la agenda y realmente tiene muchísimo mérito. Muchísimas gracias por dejar volvernos a estar tiempo juntos y hacía muchísima gente, o sea, hace mucho tiempo que no veía gente en persona y es una gozada estar aquí. Vale. Como todos os imagináis, pues esta charla va a hablar de USB. Lo que sí es y lo que no es. Vale, en esta charla queríamos hacer algo didáctico. Queríamos hacer algo que tocase muchas cosas de USB, pero que se pudiese repetir en colegios, en gente que estuviese dando educación y dejar un montón de material. A lo largo de la charla haremos un montón de POCs y haremos un montón de cosas que realmente para lo que vamos a contar no es necesario. Pero si cualquiera de vosotros se pone en su casa y sigue la documentación que vamos a subir, va a ser capaz de replicar nuestro dispositivo e incluso mejorarlo. De hecho, la prueba de concepto que vamos a hacer y la idea que vamos a hacer, sabemos que no es real. Está muy cerca de serlo, pero no es real. Está buscado. No queremos enseñaros, o sea, no queremos daros peces. Queremos enseñaros a pescar, ¿de acuerdo? Volviendo a tiempos pretéritos, antes de 1996, si alguno ha trabajado con ordenadores, con MS2, pues el tema de los periféricos era un poco complejo. ¿Por qué? Muchos conectores, en muchísimas ocasiones, el único feedback que tenías cuando un periférico no iba bien es que la BIOS pitaba al arrancar. En muchísimos casos hacíamos a los usuarios instalar los drivers, a veces incluso tenían que elegir la interrupción dentro de la instalación y era algo razonablemente complejo. La industria, ¿qué hizo? Buscó una solución y la solución fue USB, ¿de acuerdo? De hecho, esto viene desde 1996 y es un protocolo, es un estándar, una especificación en la que hoy en día hay billones de protocolos, aceptaron de pleno. ¿Qué tenía USB? Para empezar, muy pocas interfaces físicas. Yo no he conocido a nadie que haya conseguido meter un conector A mal en una máquina, igual lo hay, pero sería para mirarlo, con lo cual facilitamos mucho la vida al usuario. Y luego tenía una serie de brujería que era muy interesante. ¿Cuál? El plug and play. ¿En qué consiste esto del plug and play? Bueno, pues en principio, en una primera parte de la comunicación USB, cuando nosotros conectamos un periférico con un ordenador, y en general cuando hablo de ordenador estoy pensando en x86, pero para ARM sería similar, existe una comunicación que se llama numeración, en la que el sistema operativo, la máquina y el dispositivo USB son capaces de identificarse. La máquina identifica quién es el USB y en base a las especificaciones que le ha dicho el USB puede cargar un driver. Esto facilita mucho la tarea del usuario, pero todavía no sería perfecta. ¿Por qué? Porque realmente haría falta que los sistemas operativos viniesen con todos los drivers de todos los dispositivos precompilados para que fuese operativo. ¿Qué hace la especificación USB? Habla de clases. ¿Qué son las clases? Pues son funcionalidades predefinidas para los que pueden existir drivers predefinidos y que los sistemas operativos pues, traen ya precargados. De tal forma que si yo cuando diseño un dispositivo USB le digo que soy de una clase y de una subclase, el sistema operativo va a ser capaz de hacer, sin que yo intervenga,
que ese dispositivo funcione. ¿De acuerdo? Vale. Esta brujería, que es súper cómoda para el usuario, pues se puede abusar, ¿no? Y de hecho creo que, creo que a nadie le voy a descubrir algo nuevo, ¿no?, cuando hablo del Rubber Ducky. ¿Qué es el Rubber Ducky? Bueno, pues realmente es un microcontrolador que parece un USB. Cuando yo lo meto, se identifica con una clase, subclase, teclado, y lo que hace es lanzar payloads, que son pulsaciones que puede hacer el usuario que está logueado en cuanto lo conecto, ¿de acuerdo? El alcance que tiene todo esto pues es limitado, pero hay cosas que se pueden hacer que son bastante chulas. Esto es de Darren, de Hack-to-Five, y bueno, pues tiene un precio elevadillo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la comunidad ha ido buscando otros dispositivos USB que son más asequibles y que nos permiten hacer lo mismo por menos dinero. Más limitados, pero lo mismo por menos dinero. Todo el desarrollo que hemos hecho se basa en esta placa, en la DigiSpark. De hecho, tenemos otro desarrollo parecido en el que metemos esto en un cable y se basa realmente en este chip. Este chip es el Atini85, es mucho más limitado que el original de Rubber Ducky, pero nos vale, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que es más limitado? Pasamos de una CPU de 32 bits a 8, la frecuencia pasamos de 60 a 16,5 y, sobre todo, 512 bytes de RAM, poco. Pero bueno, nos permite hacer cositas, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, aquellos que tenéis unos años, pues las especificaciones serían similares a esto. Una máquina muy limitadita, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué ventajas le vemos a este dispositivo y por qué hemos hecho el desarrollo aquí y no en otra plataforma? Bueno, sobre todo, podéis tener una DigiSpark de 2 a 4 euros. Para hacer pruebas es cojonudo, porque cuesta muy poco y permite, pues, oye, andar con soltura, que si te la cargas no pasa nada. Este chip apenas necesita circuitería auxiliar, luego explicaremos qué es imprescindible. Tiene un bootloader que permite cargarlo, no tengo que hacer cosas raras con conectores para cargarle el programa que yo quiero. Está muy bien. Soporta Arduino IDE, para todos aquellos que somos linuxeros, pues no tienes que hacer nada. Instalas Arduino IDE y eres capaz de programarlo. Y luego, las patillas son grandes, o sea, no es como los chips modernos que necesitas maquinaria especial. Cualquier persona en una clase en casa va a poder replicar lo que nosotros vamos a hacer. Por contras, ya lo he dicho, 512 bytes. Es muy poco. Hay que andar muy fino con lo que se hace y con lo que no se hace. Tiene pocas patillas, tiene 8 patillas. ¿Qué pasa con 8 patillas? Unas para alimentación, otras para tierra, otras para reset. 2 las necesitamos para el USB, para la comunicación. Nos quedan solo 3 para hacer cosas con él. Es poco, es muy poco, ya vais a ver. Hemos tenido que hacer bastantes hacks para solventar esto. Luego, esta es una cosa que es buena y es mala. La funcionalidad que tiene este chip es USB. Los chips modernos normalmente ya hablan USB por hardware. Este no, este tienes que cargar una librería que abusa un poco del chip, prácticamente lo explota, y lo que hace es darnos funcionalidad USB por software. Es malo porque el chip va muy justo, pero es bueno por una cosa. Podemos tocarlo, y donde puedes tocar, pues hay diversión. Hay otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Cuando nosotros diseñamos un dispositivo USB, la salida que va por los cables de datos tiene que ser de 3,3 voltios y hay que buscarse la vida para que hable de 3,3 voltios. Y luego, una limitación que es limitación y no es limitación. Solo soporta de todas las especificaciones USB la 1.0, la Low Speed. Esto sería muy malo, pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los teclados corporativos hablan Low Speed, con lo cual, para la mayoría de los casos y para un ejercicio de Red Team, pues podría llegar a valer, ¿de acuerdo? Vale, lo que os he dicho, con este chip hemos llegado a hacer maravillas e integrarlo en un cable. Bueno, somos un poco manitas, pero se podría mejorar. Subiremos también documentación de esto, de cómo hacer un cable USB que también se comporte como un bus USB o como un Rubber Ducky. Es una cuestión de quemarse un poco con el soldador y de ser un poco manitas. Pero se pueden hacer cosas muy chulas, ¿de acuerdo? No os centréis solo en lo que os vamos a contar de la DigiSpark, porque la DigiSpark es para daros una plataforma para que vosotros podáis desarrollar vuestros hacks. Vale, ¿cuál es el problema de esta charla? El aparato funciona, si no funciona veréis que me hago bicho bol, me he hecho llorar. Bueno, haremos lo que podamos, haremos malabares o lo que sea, pero funciona, ha funcionado hasta ahora. Pero para que entendáis qué es lo que hemos hecho, hay que daros unos conceptos básicos de muchas cosas. Un poquito de USB, un poquito de la arquitectura Atmel, del Atini85, un poquito de cómo funciona la DigiSpark y un poquito de electrónica. En 50 minutos vamos a hacerlo lo mejor que podamos,
Pero igual nos quedamos cortos o nos falta algo. Que sepáis que la documentación paso a paso la vamos a subir entera. Vais a poderlo replicar, insisto, en una clase para vosotros y esperamos que lo hackeéis y os pongáis en contacto con nosotros, aunque sea por Twitter, y nos digáis, oye, he hecho esto, mira, se puede hacer esto otro, porque nos molaría que esto tuviese vida y tuviese un recorrido. ¿Qué objetivos tiene que tener nuestro dispositivo? Como veis, tiene que ser capaz de ponerse entre el teclado... repito. ¿Qué objetivos necesita nuestro dispositivo? Tiene que ponerse entre el teclado y el PC y tiene que ser capaz de detectar control al suprimir. ¿Por qué? Porque la contraseña va después de control al suprimir. Tiene que ser capaz de memorizar las teclas que vienen a continuación hasta que se pulse una tecla Enter. También necesitamos detectar el momento en el que soltar la carga. A Robert se le ocurrió la genialidad de utilizar la luz y a la media hora, después de que se apague la luz de la oficina, pues salta nuestro dispositivo. Para poder comunicarnos nosotros con el PC, tenemos que desconectar el teclado. O sea, que tenemos que poder controlar todo lo que hay detrás de nuestro dispositivo. Y tenemos que mantener la forma de programación, porque, claro, hay que hacer mucho prueba y error para probar los distintos payloads con los que queramos practicar. Vale, aquí tenemos una animación en la que vemos cómo funciona. Esperamos un poquito a que arranque. Sí, de una manera visual para que se entienda Vale, bien. ahora explico los pasos, ahora entra, ahora se reinicia. Deja todo como estaba. Eso es. Vale, en el punto inicial tiene que estar en alta impedancia, tiene que dejar pasar el teclado, tiene que esperar a que se pulse control al suprimir, tiene que capturar el password que está después de control al suprimir, luego esperaría a que se apague la luz gracias al sensor interno que tiene, desconecta el teclado que hay detrás, entra él como teclado, suelta la carga útil y luego lo deja todo como estaba antes, para que cuando lleguemos al día siguiente a la oficina, aquí no ha pasado nada. Insistimos, sabemos que no es un ejercicio perfecto, es más bien teórico que práctico, pero sí que enseña un poquito las funcionalidades que se pueden llegar a hacer con este chip, entendiéndolo un poco y un poco mala leche, ¿de acuerdo? Vale. Vale, vamos a explicar un poquito de conceptos de microcontroladores, y vamos a empezar un poquito, vamos a usar lo que es la lógica triestado. Entonces, vamos a ver, las patillas normalmente tienen un 0 o un 1, pero también existe un tercer estado que se llama la alta impedancia. Esto se usa, por ejemplo, en un bus, cuando tenéis muchos dispositivos conectados al mismo bus, el que transmite está en modo salida y el resto está en modo alta impedancia. Esto para nosotros es perfecto porque tenemos nuestro dispositivo y un teclado a la vez, en los mismos cables. Nosotros siempre estamos en alta impedancia, mirando lo que hay, lo que teclean y lo que se habla en el teclado y el ordenador, pero no alteramos el circuito, por lo cual somos prácticamente indetectables en ese momento. Sí. Tenéis snippets de código para que veáis cómo se configura en Arduino. A veces entraremos en él, a veces no. Vale. Vamos a explicar un poquito el cable USB, cómo funciona, qué tiene por dentro y cómo funciona la conexión-desconexión. Si os fijáis arriba a la izquierda, tenemos un cable. Tenemos 4 patillas de colores, la roja es positivo, 5 voltios, la negra es negativo, 0 voltios. ¿Por qué? Porque muchos dispositivos os habréis dado cuenta que no necesitan alimentación. La alimentación la sacan de estas 2 patillas. Y luego tenemos el cable de datos, que son el verde y el blanco. Vale. Internamente los dispositivos tienen una resistencia pull-up, que es la que veis ahí a la derecha, la de 1,5K entre una patilla y otra, y esa sirve para que el PC vea que hemos conectado algo aunque no funcione todavía. Nosotros conectamos un teclado, el PC ve que algo se ha conectado y ya empieza a funcionar. Esto es gracias a esta resistencia. Vale. Bien, este es el esquema de nuestro dispositivo. Se ve que tenemos aquí los 4 cables del USB, pasan de largo a través de nuestro dispositivo y la patilla de más y de menos van al conector salida donde enchufamos lo que queramos. Puede ser un teclado o puede ser otra cosa. Bien, para poder controlar lo que hay detrás, en vez de alimentarlo directamente con la roja y la negra la metemos en 2 patillas de nuestro microcontrolador y así podemos controlar cuando encendemos y cuando apagamos el teclado. Bien, hemos tenido que modificar la resistencia pull-up nuestra porque como va a haber 2 dispositivos a la vez, pues la detección de USB fallaba. Entonces ha habido que modificar el valor interno de la resistencia para mejorar la detección USB. Sí, como estaban en serie nos salíamos del estándar y hacía cosas muy raras. Vale, vamos a explicar las características eléctricas. Es lo que os he dicho antes, pero explicado en texto. Siguiente, Robert.
Vale. Esto es tuyo. Necesitamos también comprender un poco de USB. Yo no sé, yo cuando empecé a jugar con esto pensaba que detrás del USB había dragones. O sea, ¿y esto qué es? Cuando te pones a mirarlo un poco te das cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece, porque realmente se parece a algo que habitualmente tocamos. Es una comunicación como lo que se produce con TCP/IP, pero en vez de hacerlo mediante cables, red y tal, pues lo hacemos mediante dispositivos y nuestro PC. Entonces, al final, cuando penséis en USB, tenéis que pensar en un modelo cliente-servidor. En este caso, el cliente es la máquina, el PC, y el servidor son los dispositivos. Los dispositivos prestan uno o varios servicios a nuestro PC. En este caso, los servicios pueden ser teclados, pueden ser de almacenamiento, lo que sea. Pero pensad en ello como servicios porque va a simplificaros mucho la vida y es un esquema mental bastante llevadero. Vale, hay dos partes en USB que tenemos que tocar un poquito, ¿de acuerdo? La parte del host, la parte del PC y la parte del USB, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tiene que ver con el host, al final, es un controlador USB que habitualmente en una arquitectura x86 está en un bus PCI y tiene que ver con drivers, o sea, tiene que ver con el kernel, ¿vale? Básicamente, esta charla no va de esta parte, entonces, para que os hagáis una idea, tiene que haber un driver en el microcontrolador, tiene que haber unos drivers que den funcionalidad en los dispositivos USB, pero lo importante de esto, y tal y como están montados todos los sistemas operativos modernos, es hacemos que el kernel dé alguna interfaz para que el usuario lo pueda usar, ¿de acuerdo? Entonces, pues no tiene mayor, o sea, para esta charla no tiene mayor dificultad. Se podría hablar mucho de esto, pero tampoco tiene mucho. Joder, qué susto. Vale, luego está la parte del dispositivo, ¿de acuerdo? Esta charla sí que tiene que hablar bastante del dispositivo porque es necesario comprender un mínimo cómo funciona para saber qué es lo que vamos a tocar, ¿de acuerdo? Vale. Lo primero que tenemos que tener claro en el bus USB es que es un bus pull-less, no hay interrupciones. Funciona de una manera un poco curiosa, ¿de acuerdo? Entonces, todos los dispositivos que están conectados a un controlador USB, hasta 127, no van a hablar salvo que el controlador les diga, es tu momento, ahora sal y juegas, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de comunicaciones, en un sentido in y en un sentido out, y lo que va a pasar es, el in y el out es siempre desde el punto de vista del controlador. Cuando te llega un token in, el microcontrolador que controla el dispositivo, dice, tengo que hablar. Y cuando te llega un toque out, lo que dice es, me va a llegar algo y lo tengo que escribir en mi memoria, ¿de acuerdo? Vale. Otra cosa que es un poquito, yo creo que contraintuitiva, es que nosotros cuando pulsamos una tecla, o yo por lo menos lo pensaba, cuando pulsas una tecla en un teclado se produce una interrupción en la máquina. USB no funciona así. Cuando tú pulsas una tecla en un teclado, lo que pasa es que esa tecla se guarda en una memoria del dispositivo y lo que pasa a continuación es que hasta que no le llegue un toque in a ese dispositivo, esa tecla no va a ir al PC, al host. Y una vez que llega al host, no se interrumpe el teclado, se interrumpe el controlador USB. Si hacéis un cat en /proc interrupts y empezáis a tocar teclado y ratón USB, vais a ver que lo que se está interrumpiendo es un controlador USB, ¿de acuerdo? Y luego hay otra cosa que, bueno, es un poco teórica. Salvo en 3.1 no puede haber una comunicación directa entre los dispositivos USB. Si no pasa por el hub, o sea, por el USB controller, no se van a comunicar. Electrónicamente no vais a ver nada si lo pincháis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que es una comunicación muy centrada en el controlador. Vale. De una manera súper abstracta, cuando nosotros conectamos un dispositivo a una máquina, va a haber una detección eléctrica, como ha dicho Jejo, en base al pull-up, se detecta la conexión, va a empezar a haber una comunicación, esa numeración que os he dicho. Primero se le da una dirección a nuestro dispositivo USB, se empieza a recoger información, tú quién eres, a qué te dedicas, qué servicios das, y cuando ya la máquina tiene claro, dentro de esa comunicación que se ha producido, quién es y qué servicios tiene que dar, carga un driver, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se ha cargado el driver, lo que va a pasar es que nuestro dispositivo USB empieza a ser funcional y ya podemos trabajar con él. Si sois linuxeros, si os gusta el tema Wi-Fi, habrá veces que metéis una tarjeta USB que tiene capacidad de inyectar, veáis en DMES que se está reconociendo USB, os da un Product ID y un Vendor ID, pero no se levanta una interfaz. Esto es que la fase de comunicación, la enumeración la hace bien, el dispositivo se identifica correctamente, pero el sistema operativo no tiene ningún driver que sea capaz de levantar esa interfaz, ¿de acuerdo? Vale. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Aunque se puede hacer con un núcleo Linux, un dispositivo USB, si tienes los puertos adecuados, con una Raspberry Pi 0 es posible hacer que mediante comandos que una Raspberry Pi 0 se convierta como un dispositivo USB, y esto es súper interesante, pero es para otra charla. Nosotros vamos a hablar de microcontroladores.
¿Qué tiene un microcontrolador que lo haga diferente de un SoC o que lo haga diferente de un procesador? Bueno, pues sobre todo que si las patillas de un microcontrolador son entradas, son salidas o son la alta impedancia que ha contado Jejo, dependen de algo que podemos programar en tiempo real mediante código. De hecho, en esta charla, para que esto funcione, necesitamos que la patilla en un principio esté en lectura y en otro momento esté escribiendo para hablar USB, ¿de acuerdo? Eso es un microcontrolador de una manera muy genérica. Vale, otra cosa que necesitamos comprender. ¿Cuál es la estructura abstracta de un dispositivo USB? Vale, de la misma forma que en TCP/IP pues tenemos puertos TCP y UDP 65000, en USB tenemos 4 tipos de puertos. Los puertos control, que son los que se usan para esa primera comunicación que hace la enumeración. Los puertos bulk, que en realidad se llaman endpoints, y un endpoint, si lo extraemos más, no deja de ser una dirección de memoria o un registro en el microcontrolador. Los puertos bulk, que son los que se usan principalmente en comunicaciones de USBs, que lo que tienen son como TCP, garantizan que los datos que salen de un dispositivo o que salen de una máquina llegan al otro extremo correctamente, pero no son nada óptimos en cuanto a tiempo. Dentro del tiempo que tengan el bus USB libre del host controller, lo último que va a hacer es mandar los datos que van mediante el protocolo bulk. Tenemos el protocolo asíncrono, que lo que hace es, no se preocupa de cómo llegan los datos, pero los manda muy rápidos. Esto se usa fundamentalmente en webcams. Y tenemos el protocolo que nos interesa en esta charla, en el que nos tenemos que centrar, el protocolo interrupt. Esto es, pocos datos, pero en unos momentos de tiempo conocidos que siempre son iguales, ¿de acuerdo? Gracias a esto, pues podemos simular esas interrupciones que no se producen en la máquina cuando pulsamos una tecla. Vale, esto se divide de manera abstracta, transferencias, todo lo que voy a hablar por USB, se divide en transacciones que se van repartiendo a lo largo del tiempo y al final tienen paquetes. Nos interesa que conozcáis transacciones porque esa es la comunicación que va a enviar una tecla desde el dispositivo a la máquina que lo va a procesar. Y luego, a nivel abstracto, todo USB tiene que tener un endpoint de control que se llama endpoint 0. Tiene que ser bidireccional, in y out, y es el que va a hacer la enumeración. Con este somos capaces de decirle al sistema operativo quiénes somos. Una vez que el sistema operativo sabe quiénes somos, nos sigue preguntando. En un USB va a haber interfaces que agrupan estos puertos que os he explicado, los endpoints. ¿Qué hacen las interfaces? Prestan una funcionalidad. Puede haber una interfaz, como es este caso, para que haga de teclado. Puede haber una interfaz para que haga de USB. En función del tipo de endpoint va a tener unas funcionalidades o otro. Estas funcionalidades se agrupan en configuraciones. Ojo, esto es interesante, porque si vais a trabajar con la Raspberry Pi 0, os puede venir bien. Un dispositivo USB puede tener más de una funcionalidad. Tú puedes hacer que un dispositivo USB sea pendrive y sea teclado a la vez. Se llama composite. Y es posible, y da para mucho juego, pero eso es otra charla. Y luego, a la hora de ya decir, configúrate, el sistema operativo tiene que elegir una de estas configuraciones, ¿de acuerdo? Entonces, solo puede haber una configuración a la vez, pero esa configuración puede prestar diferentes funcionalidades. Vale, yendo a lo que nos interesa. ¿A qué es lo que tenemos que snifar? ¿A qué es lo que tenemos que escuchar? Nosotros necesitamos capturar transacciones interrupt in, transacciones en las que el host le dice al teclado, dame las teclas que tengas. ¿Cómo se vería esto? Bueno, pues vendría un token in, vendrían los datos, si el dispositivo no estaría preparado para hablar, mandaría un NAC y si está jodido, mandaría un stall y se produciría una CK para decir, oye, me ha llegado la tecla, de manera muy abstracta. Esto, llevándolo a un analizador, es un token con una dirección, lo que veis es la dirección del USB y la dirección del endpoint. Aquí se suelta el dato, la tecla, y vendría la CK para decir la comunicación se ha producido correcta o se reintentaría, ¿de acuerdo? Vale, si nosotros nos ponemos, sacamos una lupa y vemos cómo se mandan las teclas, realmente tendría que haber 8 bytes. En el primero vendría el modificador, si se ha pulsado mayúsculas, minúsculas, control, alt, y luego podrían venir hasta 8 teclas, perdón, hasta 6 teclas, porque esta en teoría está reservado. Esto es lo que dice la especificación. ¿Qué es lo que pasa? Que Jejo y yo teníamos unas discusiones terribles porque yo me leía la especificación USB, yo le hacía capturas de pantalla. Me decía, tío, las teclas son 2 bytes. Y yo le decía, ni de palo, tienen que ser 8. Bueno, dije, Spark va tan limitado que lo que hace es cortar todo lo que puede los paquetes. Y si lo veis, o sea, si vosotros os ponéis a capturar cómo manda las teclas un DigiSpark, solo vais a ver 2 bytes. Pues mira, el estándar no dice eso, la especificación no dice eso, pero funciona. Con lo cual, pues yo, a comérmela. El tema, sin más.
Lo que tenéis que, o sea, si queremos capturar teclas, tenemos que ser capaces de reconocer estos token in, de ponernos a escuchar lo que viene a continuación y de grabarlo en memoria. El ACK, el DSPAR normalmente también le suele dar igual. Vale. Otra cosa que es importante y para qué hemos tenido que hackear. Si nosotros cogemos este chip y no tuviese el bootloader que proporcionaba DigiSpark, tendríamos que programarlo por SPI. O sea, coger las patillas, pincharlas, poner 5 o 6 cables y mandar lo que es la programación mediante un protocolo, pues bueno, que tiene su complejidad, tampoco es muy difícil, pero bueno, es muy incómodo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace DigiSpark? Bueno, pues nos proporciona un bootloader que hace lo siguiente. Cuando nosotros conectamos una DigiSpark, el dispositivo se identifica como un dispositivo serie y nos da 5 segundos para ver si le llega un programa. Si le llega un programa, lo que hace es grabarlo en EPROM y apuntar en qué dirección de memoria está. Y después de grabarlo, salta esa dirección de memoria y lo que ocurre es que estamos en modo usuario y se ejecuta el payload que hemos cargado, ¿de acuerdo? Está muy bien porque facilita mucho la carga del programa, pero es súper ruidoso. Y eso habría que tratar de eliminarlo y veremos cómo lo hemos solventado. Vale, pues lo dicho. Me coloco como un dispositivo serie, ya veis que se identifica como DigiSpark. Si hay alguien mirando los logs de qué dispositivo se conecta, esto tendría que estallar, tendría que ponerse pantalla roja y decir, oye, en esta máquina hay algo raro. Pasados 5 segundos, hay o no haya programa, se desconecta y ya sí, ya se conecta como un teclado. ¿De acuerdo? Entonces, este comportamiento es muy ruidoso. Nos gustaría disimularlo un poco. Vale, lo que he dicho, la VUSB es una librería que se comporta mediante código. En la página obdev.at, que son los desarrolladores y la que lo mantienen, vais a aprender mucho más de ella. Pero sí que es interesante cómo llegaron a la conclusión de que este chip de 4 euros era capaz de hablar USB. Dijeron, bueno, la velocidad de transmisión en la USB es 1,5 megabits. Este chip entra en 16,5. Hago la cuenta a la vieja y digo, bueno, 11 instrucciones. Si en 11 instrucciones yo soy capaz de detectar que hubiera un bit y procesarlo, puedo hablar USB. Y después de todo esto, lo que viene es la librería VUSB, ¿de acuerdo? Vale, y de una manera global, aprovechándonos de la librería VUSB, lo que tenemos es la solución que da DigiSpark. De esto hay algún blog en el blog de Hackplay, es precisamente bastante reciente, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona todo este DigiSpark? En las patillas 3 y 4 están conectadas los 2 cables de datos del USB y van a estar continuamente interrumpidos tratando de detectar que viene una señal de sincronización. En cuanto tiene la señal de sincronización, comienza a procesar. ¿Viene un paquete in? Ah, pues viene un paquete in, tengo que hablar. ¿Viene un paquete out? Tengo que recibir. Estoy en setup. O sea, el chip está continuamente interrumpido, en modo interrupción. Vale, esto es un poco Cristo. Voy a hacer un pequeño... Tenemos las interrupciones de la CPU, que no tienen nada que ver con esta charla. Tenemos las interrupciones del microcontrolador. Si no digo nada, estoy hablando de una interrupción de un microcontrolador. Y tenemos las transferencias int-interrupt. Joder, estoy hablando de lo mismo, pero con diferente apellido. Y es complicado. Trataré de especificarlo. Pero eso, tenéis que entender que hay 3 tipos de interrupciones. Vale. Estoy en modo interrupción. ¿Qué hago? Escribo en 2 direcciones de memoria conocidas. El buffer TX y el buffer RX. Y cuando tengo un poco de tiempo y el cable no está ocupado con comunicación USB y entro en modo no interrumpido, en modo de procesamiento normal, lo que hago es, desde librerías de C, tratar de comunicarme con esos buffer TX y RX. Vale. Hay un par de librerías, para cuando veáis el código, que es la usbdrv.h y .c. ¿Qué hacen esas librerías? Me dan en C funciones de bajo nivel para hablar USB. Pero lo que hacemos todos es... Cargamos la librería digikeyboard.h o digiserial.h o lo que sea, que lo que hace es, me da una clase que ya usa esas librerías de C y ahí ya tengo funciones de alto nivel que dan funcionalidad de alto nivel USB y tengo cosas como manda tecla, espera un segundo, con lo cual es mucho más fácil programarlo. Pero detrás de todo eso está este funcionamiento, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a explicar las interrupciones del microcontrolador, no las interrupciones del USB, como ha dicho Robert. Y para empezar, como son conceptos muy distintos y muy complicados de juntar todos en un paquete, los hemos separado en programas aparte. Esta es una POC en la que solo hay una interrupción que solo enciende el LED cuando hay transmisión de datos USB. O sea que aquí ya podéis cacharrear a gusto y placer. Entonces este programa es compatible con nuestro circuito, lo podríais cargar y solo se enciende el LED cuando hay transferencia de datos USB. ¿Por qué? Porque hay una interrupción asociada a una patilla de datos del microcontrolador y cuando ve que esa patilla empieza a transmitir datos, pues nos enciende la lucecita. Y a partir de este programa, pues podríais vosotros ya empezar a cacharrear.
Vale, siguiente diapo. Vale, el tema del bootloader. Como ha comentado Robert, el bootloader tradicional, que es la primera parte de la imagen de la derecha, hace mucho ruido. Entonces hemos cogido un bootloader modificado que solo entra en modo programación justo después de pulsar la patilla reset. O sea, si no pulsamos la patilla reset, no programa. Y entonces, como veis en la segunda diapositiva, solo se vería nuestro programa digital, digo, nuestro programa principal. Pero lo que nosotros hemos hecho es coger el bootloader que solo entra en programación con el reset, más el modo sniff o el modo alta impedancia. Y en este modo no se ve nuestro dispositivo, solo se ve lo que hay detrás. Con este. Vale. ¿Cómo funciona el sniffing de una señal USB? Las señales USB van por dos patillas y no están encriptadas. Luego cualquiera puede interpretarlas. Esto es como cuando pincháis un teléfono de los antiguos, de los que no están encriptados, de los analógicos. Yo cojo los dos cablecitos del teléfono, pincho otro teléfono, pongo el auricular y me pongo a escuchar. Y oigo tanto al interlocutor de un lado como al otro. Oigo todo. Mientras no hable yo, no me pillan. ¿Me seguís? Aquí estarían las señales y se ve cuando transmite un PC, cuando transmite el PC, cuando transmite el teclado y cuando vuelve a transmitir el PC. Se ven los unos y los ceros y nosotros hemos escuchado, pero si no transmitimos nada, repito, no alteramos la comunicación. Vale, ¿qué modificaciones tenemos que hacer en la librería USB para conseguir el modo sniff? Pues tenemos que anular el punto en el que la librería conmuta de lectura a escritura para que no mande datos. O sea que las patillas nuestras siempre están en modo lectura y así si no transmito datos, no altero la comunicación. Vale, me tengo que asegurar de capturar los paquetes de cualquier dirección. Roberto había comentado que en la fase de numeración se asignaba una dirección a cada dispositivo. Nuestro chip tiene que ser capaz de capturar los paquetes de su dirección y las de otras. Esto es lo que conocéis en red como el modo promiscuo, por ejemplo. Cuando ponéis una tarjeta de red en modo promiscuo, es capaz de interceptar los paquetes de su Mac y los de otras Mac. Pues nosotros hemos tenido que modificar la librería un poco para que intercepte cualquier comunicación USB que circulen por esos dos cables. Vale. Bien, aquí explico más en detalle qué modificaciones habría que hacer. Vale. Bien, ¿esta es tu? Esta es mía, vale, bien. Vale, como había comentado Robert, teníamos varios niveles. Teníamos la capa 0, que era ensamblador, teníamos la capa C, que era la VUSB. A nosotros solo nos interesa saber que en esa matriz se nos quedan los datos de las teclas. No tenemos que bajar a ensamblador y etcétera, etcétera. Simplemente sabemos que cada X tiempo aparece en una variable una pulsación de una tecla codificada. Entonces, nosotros lo que hacemos es comprobar que se ha tecleado control al suprimir periódicamente. ¿Por qué tenemos que hacerlo periódicamente? Porque, como ha comentado Robert, el USB tiene un interrupt pip cada X tiempo y ahí se va comunicando cada X tiempo. Tenemos que coger los datos antes de que se nos escapen. Vale. Bien, aquí voy a explicar un poquito, como veis, cómo detecto, cómo quito el teclado y cómo lo pongo. Bien, cuando nosotros ya hemos capturado la tecla de control al suprimir, tenemos que esperar el momento ideal para soltar la carga. ¿Qué hemos hecho? Hemos puesto un sensor de luz y, como hemos comentado, cuando se apaga la luz, pasado un tiempo, puedo soltar la carga. ¿Cómo tengo que hacerlo? Tengo que hacerlo con cuidado. Tengo que desconectar primero el teclado que hay detrás. Si no desconecto el teclado, mi comunicación se va a confundir con la del teclado y ahí no va a funcionar bien. Tengo que entrar tengo que entrar luego en nuestra placa en modo teclado para poder inyectar teclas. Y luego tengo que salir para volver a dejar el teclado original. Es lo mismo que habéis visto en la animación, pero un poquito más en detalle con un analizador de USB. Vale, como habíamos dicho, habíamos dividido las partes importantes del código en conceptos apartes. Aquí tenéis un programa en el que se explica solo cómo se desconecta el teclado, cómo se vuelve a conectar y cómo entro yo. Tenéis a la derecha el código, es muy pequeñito, son unas 50 líneas y podéis jugar con este programa. Básicamente, este programa solo se encarga de la parte de conexión, desconexión del teclado y entro yo como teclado y suelto las teclas. Vale,
¿Cómo funciona el sensor de luz? Aquí hemos sufrido hasta que hemos dado con la idea. Como no tenemos patillas libres, hemos intentado darle una funcionalidad doble a la patilla de reset. De hecho, lo hemos conseguido. La patilla de reset nos resetea el micro con un 0. Bien, pero el 0 en electrónica no son 0 voltios, es por debajo de 2 voltios. ¿Veis? O sea, por encima de 2 voltios, en esa patilla, en nuestro micro no se resetea. ¿Me seguís? Entonces hemos puesto un sensor de luz, que es este de aquí, pero le hemos puesto una resistencia en serie para garantizar que siempre la tensión esté por encima de 2 voltios. Entonces ahora, si yo leo el valor analógico de este sensor de luz, puedo saber si hay más o menos luz. No puedo leer todo el rango de 0 a 1024, pero sí puedo leer de 400 hasta 1024, que es de 2 voltios hasta 5 voltios. Así consigo leer la luz con la patilla de reset y me saco una patilla, por decirlo así, una función de la manga. Como siempre, una prueba de concepto, todo el código aparte, de la derecha, en el que hacemos el típico sensor de luz de que cuando apagas la luz me enciende el LED. No sé si os suenan las farolas de las casas, cuando se pone el sol, se encienden solas. Esto es lo que hace este programa. Perdón. Vale. Bien, un poco explicado ya más en bloque, todo junto, cómo quito el teclado y cómo entramos nosotros como teclado. Bueno, habíamos dicho que las patillas se podían poner en alta impedancia. Luego, si yo las patillas, que son la P0 y la P2, con las que alimento el teclado, en vez de alimentarlo directamente, acordaros que el USB tenía 2 cables de alimentación y 2 cables de datos, nosotros los cables de alimentación no se los pasamos al teclado que hay detrás, sino que se los pasamos a través de 2 patillas nuestras que podemos controlar. Si cambio las patillas a modo entrada, el teclado se queda sin electricidad, desconectado y ya no puede hacer nada, no puede transmitir. O sea que poniendo las patillas del teclado a lectura, he desconectado el teclado y ya puedo hablar yo tranquilamente en el USB. Vale, ¿cómo entro yo en modo teclado? Como ha comentado Robert, tenemos unas librerías muy cucas, ya en C, que me crean una clase. Entonces, como veis, yo cargo el dispositivo DigiKeyboard de Biz, se inicia todo internamente, le doy un retardo por seguridad, porque como acordaros que nuestro micro tenía muy poca memoria y no es bueno forzarle mucho, y ya puedo empezar a mandar teclas con Send Keystroke. Vale, aquí es la siguiente. Me lío mejor. Vale. Aquí tenéis más explicado qué hemos hecho, para que se entienda bien. Hemos cogido un teclado, le hemos añadido un dispositivo al cable y lo que hemos hecho es convertirlo en un dispositivo pues, un poco más malo. Vale. Vale, esta es la placa. Y ahora entramos en el modo demo, ¿no? Vamos a tiempo. Aquí hay que explicar una cosa que es importante y es que cuando vais a conectar un dispositivo que hayáis hecho vosotros a un PC, es importante que pongáis un hub USB baratillo. ¿Por qué? La charla está guay cuando se llama Breaking Bad USB y te cargas un dispositivo de 4 euros. Si la charla se llamase Breaking Laptop, pues sería bastante más caro y sería bastante más jodido llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, un dispositivo USB os va a proteger electrónicamente lo que hay detrás, el PC, de lo que vosotros conectéis. De hecho, o sea, os estáis riendo, pero no es la primera vez que yo andaba con algún prototipo y tal, se me cruzaban 2 cables, salía un humillo del DigiSpark y aquello no volví a hacer lo mismo. Está bonito y tal, pero... Así que eso, poned un hub USB antes de conectar las cosas, por lo que pueda pasar. Vale, pues vamos a empezar con la demo. Luego os le enseñamos con la cámara. Tenemos aquí un hub, el aparatito nuestro y el teclado, y vamos a empezar a ver qué es lo que hace. Bueno, son las 13:14. Yo voy a pulsar control al suprimir. Esperar un poco, que creo que... Modo demo, para variar. Vale, vamos a ver igual en tiempo real qué hace. Perdonad por mis nervios. Tenemos aquí un log de USB que me permite ver qué está pasando. Vamos a borrarlo. Vale, quito el aparato, lo vuelvo a poner. ¿Vale?
Estos 3 dispositivos es un teclado, pero como ha comentado Robert, tiene 3 endpoints, entonces aparece como 3, pero en realidad es un teclado. No es nuestro dispositivo. Si pulsamos control al suprimir, hemos dicho que son las 13:15, pues H con 13:15 punto es nuestro password. No es la mía, pero ya está. Ya habría capturado el password, el aparatito. Ahora, en teoría, el aparatito estaría a la espera de que se vaya la luz, un tiempo de seguridad para que no vean la pantalla del equipo, idea genial de Robert, y entonces saltaríais a soltar la carga. Lo vais a ver. Ha desconectado el teclado, cortándole la alimentación. Ha entrado él como teclado. Ahora va a hacer sus diabluras. No, no las ha hecho. Para no variar. Iba bien, ¿eh? Bueno, ahora habría soltado una demo. Tenemos varias placas, o sea que no hay ningún problema. Lo vuelvo a intentar. Es que como tenemos muchos dispositivos USB conectados, es normal. Mira, ahí ha saltado la demo. No estoy tecleando nada. Vale, ahora si queréis os enseñamos un poquito cómo está conectado. No, no era una contraseña real, pero queríamos que vierais que no era hardcodeada, pero sigue, sigue. Pero hay que recordar que este tipo de personas no están en peligro, son en peligro. Totalmente de acuerdo. Vale, vamos a ver si conseguimos que lo veáis desde la cámara. Bien, a ver. Durante un segundo, ahí estás. Vale, vamos a ver. Vale. Vamos a intentar que veáis un poco cómo queda el dispositivo. Vale, esto es un hub que, como ha comentado Robert, muy importante para no cargarnos el portátil, porque un hub vale 3 euros y los portátiles que tienen pocos USBs, pues andamos. Ahí iría nuestro... ahí está. Ahí iría nuestra plaquita, que es la que veis en el equipo, y detrás iría el teclado tradicional. ¿Veis? O sea, eléctricamente en medio, como quien dice. Como veo que con la resolución que hay os lo vais a tener que imaginar más que verlo. Sí, el que quiera se puede acercar y se lo enseñamos. Se ve la camiseta, pero no se ve la camiseta de nuestro congreso. El dispositivo. Vale, y así funcionaría, así tal cual se conecta. Ya electrónicamente hace todo internamente. O sea que si os fijáis, vuelvo a saltar la demo, creo que ahora no hay password. No sé si ha conectado o no ha conectado. Pero si te funciona una vez, ¿para qué te arriesgas dos? Pues sí. Venga, así se queda. Vale, perfecto entonces. Bueno, chicos, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Pues ¿No? nada, esperamos que os haya gustado y esperamos ver que repitáis y mejoréis esto un poco en casa. Pues muchas gracias. Un 10. Vale. Bueno, recordados a todos que Euskal Hack, 24-25 de junio. Y nada, ahora vamos a empezar continuamos con las preguntas, ¿vale? Lo de siempre, os podéis meter en menti.com y utilizar el código para conectaros y ahora vendrá la pregunta. ¿Qué dices tú? Qué guapo, ¿eh? Todo tuyo. Una foto y tuiteala por ahí.
Bueno, pues aquí tenéis la pregunta. El tiempo no se ve, pero quedan un par de segundos. A ver, a ver. Un empate. Bueno, pues Kowalski, Tiger Baby, los que habéis visto, venir para acá. Ahora como apaños, digo yo. Una pregunta de Javi y el que la acerte, ¿eh? Darme una idea. ¿Tienes una pregunta? No me jodas. A ver, otra pregunta, Jejo. Sí, venga. Bueno, van a hacer una pregunta a los ponentes y si la acertáis, pues ahí está el desempate. Nos van a hacer preguntas. Ya hay que desempatar de alguna manera. ¿Para qué usábamos la alta impedancia? ¿Para qué usábamos la alta impedancia? La plaquita, la alta impedancia se utilizaba para que no se detectase la plaquita que se estaba conectando en un momento dado y luego cuando a través de la resistencia se detectaba que se apagaba la luz, ya el microcontrolador pues pasaba a desconectar el teclado y conectaba la plaquita y ya lanzaba la carga. Vamos, que lo has dicho mejor que yo, macho. ¿Alguno se la quiere rebatir? No. Espérate. Espera.